Buenas tardes. Bienvenidos al Colegio Mayor Pío XII, una de las residencias de la Fundación Pablo VI. Nos encontramos aquí para compartir algunas ideas sobre un tema siempre de actualidad, la educación, con un conferenciante excepcional que enseguida presentaremos. En primer lugar, quiero saludar a don Fernando Fuentes, subdirector de la Fundación Pablo VI, a don Alejandro Ferrer Dalmau, subdirector del Colegio Mayor, a todos los asistentes y, por supuesto, a los colegiales y a las chicas del Colegio Mayor Vedruna, a las que hemos tenido el gusto de invitar a este acto. Bienvenidas. Agradezco de forma especial a don Alfredo Pérez Rubalcaba que nos acompañe y al colegial Jorge Cabrera, estudiante de Comunicación Audiovisual y ADE, que tuvo la iniciativa de contactar con usted. Es un honor para la Fundación y para este Colegio Mayor contar con la presencia de un profesor universitario que es, sin duda, una de las personalidades más influyentes de la vida política española en los últimos decenios. Gracias por dedicarnos una parte de su tiempo al final de su jornada de trabajo. Antes de dar la palabra al subdirector, Alejandro, para que presente a nuestro invitado, desearía recalcar la importancia que tienen los colegios mayores en la educación humanista de los estudiantes universitarios. Sí, vosotros los que estáis ahí sentados, aprovechad esta formación intensa que estáis recibiendo durante estos años de universidad. Alejandro, tienes la palabra para presentar. Bueno, buenas tardes. Un poco repetir el agradecimiento de Antonio, tanto a los colegiales, actuales, anteriores. Contamos con un antiguo director entre nosotros, los residentes de la casa y aquellos que vienen de fuera y, como no, a nuestro delegado, como bien ha indicado Antonio, que es quien ha contactado con nuestro invitado de hoy. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de don Alfredo Pérez Rubalcaba. Para todos es Rubalcaba, simplemente. Y es en gran parte, o en toda parte, conocido por haber sido vicepresidente del Gobierno y ministro durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, así como ministro en el último gobierno de Felipe González. Quien fuera secretario general del Partido Socialista Obrero Español y candidato del mismo a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales de 2011, vino hoy para hablarnos sobre las ideas recibidas en la educación en España, pero no solo desde su perspectiva de ministro de Educación, que fue entre 1992 y 1993, sino también como profesor del Departamento de Química Orgánica de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido, señor Rubalcaba, en nombre del Colegio Mayor. Es un placer tenerle con nosotros y cuando quiera tiene usted la palabra. Muy bien. Pues vamos a empezar. En primer lugar, yo también quiero usar un turno para los agradecimientos a quien me invitó a estar esta tarde aquí con todos ustedes y, por supuesto, al Colegio Mayor Pío XII, que ha tenido la amabilidad de invitarme también a dirigirme a todos ustedes. En una tarde que acaba de terminar para mí, he tenido clases hasta las 7 de la tarde, hasta las 6 para ser exactos, o sea que he venido andando desde mi facultad, lo cual me produce una cierta turbación. Verán, la cabeza cambia como los diales de la radio, ¿no? De emisora. Y cuando uno va cumpliendo años, ese cambio es más difícil, ¿no? Cuando era joven yo podía pasar a hablar de química, de política y terminar en una tertulia de fútbol y ahora me cuesta más. Por tanto, he salido de una práctica en la que intentaba enseñar a mis alumnos a preparar aspirina y paracetamol, que son dos moléculas que todos ustedes conocen. Alguno de ustedes seguramente como yo será habitual ya de ellas. Y ahora de repente me toca hablar de educación y es verdad que he utilizado estos 20 o 25 minutos para ordenar la cabeza o para recuperar las ideas que había tomado en la tarde de ayer. Por tanto, lo agradezco y pido disculpas si en algún momento mi lenguaje transcurre más por el mundo de la química que el de la educación. Pero, en fin, poco a poco me iré centrando a medida que el dial, que gira, ya digo, a mi edad de manera lenta, lo vaya haciendo. Ideas recibidas. Ideas recibidas es una expresión flaubertiana, es de Flaubert. Escribió un diccionario de ideas recibidas, ¿no? En el que constataba que en la sociedad francesa de su tiempo había un conjunto de cosas preestablecidas
que estaban ahí por razones de todo tipo, algunas educativas, y que no había forma de cambiar. A veces es la pereza intelectual de los pueblos los que les lleva a hacer esta suerte de diccionario, ¿no? Conjunto de ideas que están ahí instaladas, que no hay nadie que las cambie, y repito que a veces es por razones históricas, por razones diversas, aparecen como tal. En el diccionario hay alguna referencia a la ciencia y a la educación, y a mí me gusta utilizarla en lugar de la palabra tópico, que es la que tiene más vigencia en España. Por tanto, mi conferencia, pasando de Flaubert a la comunicación política española, sería algo así como tópicos en la educación. Hay tópicos en la educación, muchísimos. ¿Y por qué es importante hablar de ellos? A mi juicio ahora es importante porque estamos discutiendo una vez más sobre si hay que hacer o no un pacto educativo. Y para hacer un pacto, ¿saben? Yo creo que lo primero hay que compartir un diagnóstico. Si no nos ponemos de acuerdo sobre los males de nuestra educación, difícilmente podemos hacer un pacto solvente. Podremos hacer un pacto, pero no solvente. En resumen, difícilmente podremos hacer un pacto sobre las medidas que necesitamos para mejorar nuestro sistema educativo si no compartimos un diagnóstico. ¿Qué le pasa a la educación española? Y para compartir ese diagnóstico, creo que sería bueno liberarnos de algunos de estos tópicos o ideas recibidas que pululan, que están instalados y que, como verán, algunos de ellos forman parte de nuestra idiosincrasia desde hace incluso siglos. Algún ejemplo pondré. Esa es la razón, ese es el interés de esta conferencia. Estamos hablando de educación más que nunca. Es verdad que hacemos probablemente menos que nunca, pero estamos hablando más que nunca y es evidente que convendría que nos pusiéramos de acuerdo en un diagnóstico. ¿De dónde nacen estas ideas recibidas? Les decía, pues, de distintos sitios. Nacen primero de una cosa bastante fácil de entender. Todo el mundo entiende de educación, porque todo el mundo ha sido educado, porque todo el mundo tiene hijos en el sistema educativo, o nietos, o sobrinos. En resumen, todo el mundo se siente capacitado, y por qué no, para hablar de educación y para hacerlo con una solvencia que nace de su propia experiencia, que es absolutamente clara, ¿no? Está ahí, no hay quien la quite, ¿no? Es verdad que además de eso hay algunas cosas, algunas estrategias políticas que influyen en esos cambios. Me voy a explicar lo que quiero decir. Cuando tú quieres cambiar una cosa, lo mejor que puedes hacer es empezar por decir que la cosa está muy mal. Y eso justifica tus cambios. Claro, si la cosa está bien, ¿para qué la tocas? Y lo mejor es eso. Les pondré un ejemplo. Hemos cambiado nuestro sistema de becas. Yo creo que el que hemos puesto en marcha es injusto, más injusto que el que había. Y en todo caso, hemos cambiado el modelo. Es verdad que el gobierno actual, con el que no simpatizo, como saben todos ustedes, demasiado, ¿no? El gobierno actual es un gobierno que tenía una estrategia, cambiar el sistema de becas, y para eso empezó con un bombardeo mediático que consistía en decir los becarios no estudian. Esta cosa que decían, es que los becarios no aprovechan. Es que al final a los becarios hay que pedirles un aprovechamiento mayor. ¿Se acuerdan de ese debate? Bueno, fue hace 3 o 4 años, algunos de ustedes no estarían en la universidad, pero los que somos mayores ya lo oímos decir. Yo tuve que rebatir en distintas ocasiones, porque yo era secretario general del PSOE, entonces esa idea era imposible, porque era un bombardeo permanente. ¿Es verdad que los becarios no estudian? No, no es verdad. No es verdad. Siempre se ha pedido a los becarios un rendimiento, siempre. Y siempre el rendimiento de los becarios, cualquier educador lo sabe, es superior a la media del rendimiento universitario. Por tanto, no era verdad. Pero da lo mismo, porque es verdad que al final, si les pides un 5 de media, siempre pueden decir, hombre, pero como tienen una beca, tienen que estudiar un poquitito más, que tengan un 6. Se dan cuenta, es un argumento extendible siempre, ¿no? Al final, el debate fue sobre si los becarios rendían lo suficiente o no, y el resultado fue que cambiamos el sistema de acceso a las becas, y el resultado fue que fuimos a un sistema que no es un sistema de igualdad de oportunidades, porque la beca es esencialmente lo que uno recibe cuando no tiene dinero para estudiar en las condiciones que estudian el resto. Esto es la beca. Y es verdad que todos los estudiantes españoles están becados en la universidad pública, porque el 80% del puesto escolar lo paga el Estado. Por tanto, si a partir de ahí, ¿por qué subirle de 5 la media al becario? ¿Por qué? Para pagarle el 20% del coste escolar que le diferencia. ¿Qué pasa? Que si tienes un padre rico puedes suspender y tener un 80% de beca, y si no, no. ¿Se dan cuenta? Es terrible. Ahora lo hemos cambiado. Hemos cambiado un sistema de igualdad de oportunidades por un sistema distinto que trata de estimular la calidad, que probablemente sea un fin plausible, pero lo que no puedes hacer es ponerlo en lugar de
el que teníamos, que era un sistema sencillamente de igualdad de oportunidades. Tienes derecho a acceder a la universidad con independencia del dinero de tus padres, siempre y cuando tengas un rendimiento razonable, es decir, el de la media de los estudiantes, no más, la media. Este es el debate. ¿Por qué les cuento esto? Porque para cargarse el sistema de becas, que es lo que hicieron, había que sembrar la idea de que el que había era malo, en este caso injusto, ineficiente. Y de hecho, en parte lo consiguieron, aunque es verdad que no con carácter general. Muchas de las ideas de las que voy a hablar tienen un origen político, de distinto signo. No quiero decir que sea siempre del mismo partido, no, político. Todo reformista, que los hay, muy bien intencionados, sabe que para que su reforma salga adelante, primero tiene que compartir un análisis con aquellos que van a ser reformados, y es que aquello es malo, y está mal, y por tanto, esto es el origen, como verán ustedes, de muchas de las cosas que voy a comentar. Es importante, importantísimo. Es verdad que no quisiera que nadie entendiera que lo que voy a hacer es una defensa del statu quo, aunque en parte también lo sea. Yo sostengo que nuestro sistema educativo es mejor de lo que decimos, entre otros, los educadores. Pero eso no significa que no admita que haya que hacer reformas. Hay que hacer, y muchas, y algunas comentaré, por supuesto. Lo que sí digo es que hay que partir de la realidad, del diagnóstico de lo que nos pasa si queremos hacer una reforma afortunada, y si no, haremos otras cosas, pero no una reforma. Y finalmente, y ya con esto acabo con toda la explicación del título, que empieza a ser un poco larga, finalmente quiero decirles que voy a hablar del conjunto del sistema educativo, por tanto, desde la infantil hasta la universidad. Es verdad que este es un recinto universitario, pero creo que es bueno que veamos el conjunto de la educación, y me parece que los universitarios tenemos que mirar también hacia lo que pasaba cuando estudiábamos, y creo que cualquier persona que quiera reformar la universidad tiene que darse cuenta de lo que tiene debajo, o antes, porque no son cosas independientes. El sistema tiene una lógica en su conjunto, y del sistema voy a hablar. Vale, vamos con las ideas recibidas después de este larguísimo prólogo. Primero, voy a hacer 8, voy a hablar de 8, no se preocupen, de distinta extensión. Voy a mencionar las 8, ¿no? La primera idea recibida es: el nivel está bajando. Primera idea recibida, el nivel está bajando. Los estudiantes de ahora saben menos que los de antes. Primera idea recibida, que está ahí, instalada en nuestro ADN a sangre y fuego. La segunda es que España tiene un mal sistema educativo. La tercera es que en España ha habido 7 reformas educativas. La cuarta es que tenemos 17 sistemas educativos distintos, uno por comunidad. La quinta es que solo hay una salida al bachillerato, que es la universidad, no hay ninguna salida profesional real. La sexta es que la selectividad no vale para nada. La séptima es que la universidad española es mediocre, y la octava es que sobran los estudiantes universitarios y que no podemos pagar la universidad que tenemos. Las 8. ¿Les parecen razonables? Sí. Todas suenan, ¿verdad? Todas están ahí, a que las han oído ustedes, todas son ideas recibidas. Vamos con la primera. Los estudiantes de ahora no saben como los de antes. Esto, el primero que lo dijo fue Platón. Platón fue el primero que se puso frente a los estudiantes y dijo: ustedes no saben nada, no como yo, que hice 7 reválidas y 4 selectividades. Yo sí que sabía ustedes no saben nada. Yo mismo soy un ejemplo. Yo llegué a la facultad y me encontré con un catedrático de química inorgánica que me daba química general, que al tercer día de clase me dijo aquello de: ustedes no saben nada, no como yo, que hice reválidas y selectividades y tal. Y yo pensé: qué tipo tan desagradable, ¿no? Si estoy aquí, acabo de llegar, un señor mayor con traje y tal. Me juré a mí mismo: nunca, Alfredo, nunca dirás algo parecido. Lo aguanté hasta los 30. Un día estaba explicando primero de química en biología, la parte de química orgánica, y sábado 8:30, no era un buen momento, lo digo en mi disculpa, y me vi diciendo aquello de: no sabéis nada, no como yo, que hice 7 selectividades, 4 reválidas, y nada, no sabéis nada de nada. Es falso, es rotundamente falso. Si se dan cuenta, si desde los tiempos de Platón decimos que no sabemos nada y que los maestros saben más que los chicos, pues no habríamos avanzado. Se dan cuenta, pugna con la inteligencia más elemental. Es evidente que las generaciones avanzan. ¿Cómo no van a avanzar? Pues que ha avanzado la civilización muchísimo. Imagínense ahora lo que tenemos por delante: una cuarta, una quinta, una sexta revolución industrial que vais a hacer vosotros. Que, por cierto, estáis familiarizados con un lenguaje que es el informático, que es el que os va a permitir vivir y salir adelante. Claro, evidentemente que cambian las cosas, pero está ahí, instalado. No saben nada, no como nosotros, que sabíamos muchísimo. Los reyes godos no han leído a Platón, no saben quién es Pericles. Claro, saben otras cosas que probablemente son más útiles. ¿Para qué? Para vivir,
para defenderse, para trabajar y para progresar, que eso es lo que ha hecho la humanidad desde que Platón le dijo, mirando a la cara al primer alumno, no sabéis nada, no como yo, que sí que sé mucho, ¿no? Hace poco leía una cosa fantástica de un, no voy a dar el nombre porque los nombres no se deben dar, ¿no? De un productor de cine que decía, la literalidad de la frase la tengo aquí apuntada porque hay que ir a la literalidad, decía, la gente que sale de la universidad hoy es profundamente analfabeta. La gente que sale de la universidad hoy es profundamente analfabeta. Es evidente que lo que está diciendo es que cuando él estudiaba en la universidad la gente no era profundamente analfabeta, por eso el hoy. Fui inmediatamente a Wikipedia, donde estamos todos, nacimiento, 1951, hombre, de mi año. Y pensé yo para mí, y la gente que salió conmigo de la universidad era lectora de Neruda y de Machado. Veían la Celestina por las tardes en los teatros y estudiaban los discursos de Churchill, que, por cierto, al que quiera dedicarse a la política le recomiendo vivamente. Es probablemente, junto con Azaña, las piezas políticas más... ¿Verdad que no? Ya no les puedo preguntar. Se lo digo yo, no. La respuesta es no. No, mis compañeros leían como yo, el Marca y el As. Bueno, en aquel momento no había As, el Marca, un poco el Ya, que era el periódico tal, y no todos los días. No es verdad, no éramos una generación... No es verdad, niego la mayor. Es verdad que los jóvenes de ahora tenéis algo que no tenemos nosotros. ¿Sabéis qué? Que ya no formamos parte de vosotros. Nosotros ya no somos jóvenes. Y esto lo dijo Dalí, ¿eh? Esto genera un poco de tensión. No es así, no es verdad, no es verdad que el nivel baje, es imposible, pero ¿cómo van a comparar la sociedad española de hoy, donde el 80% de los estudiantes acaban el bachillerato, con la mía? Cuando yo nací y estudié el bachillerato, éramos el 10 o el 12%. ¿Verdad que es imposible? No es posible, es que claro que no, es que la sociedad española es mucho más culta, mucho más preparada, naturalmente, por eso exportamos. Yo me pego mucho con los empresarios que me dicen siempre, no, los jóvenes no saben nada. Bueno, los míos, debo tener suerte porque los míos saben lo que saben. Yo no me acuerdo de lo que sabía en mi tiempo, pero en fin, saben, son profesionales, son gente que estudian. Pero yo les digo, pero vuestros trabajadores, estos que os permiten exportar, estamos creciendo ahora, la economía crece porque exportamos más. Pero ¿y estos que son chinos o alemanes o traemos? No, son españoles, que tienen 28, 30, 35 años, que se han formado en el sistema educativo, en la universidad. No, repugna a la inteligencia. No es posible. No es posible. Y lo peor de todo es que debajo de este concepto siempre hay un cierto maltusianismo educativo, al que me referiré luego. Y la realidad también pugna contra el maltusianismo. Si algo está claro hoy es que a la gente hay que enseñarla cada día más. Eso es una evidencia. Los estudios, el último que he leído, un estudio del Banco de Bilbao Vizcaya y el Instituto... otra cosa que falla además del dial es la memoria. Un instituto de la Politécnica de Cataluña, ya me vendrá, estudios económicos. Han hecho un estudio sobre las profesiones en España dentro de 10, 15 años, ¿no? Y llegan a una conclusión que la Unión Europea ha dicho muchas veces, que es que el 50%, el 60% de las profesiones de 10, 15 años no se han inventado todavía. No se han inventado, no se sabe cuál van a ser. En estas condiciones, lo más razonable que parece que la sociedad tiene que hacer es formar a su gente, formarla cuanto más mejor, formarla en todo, en los basics, básicamente en las bases, ¿no? Pero formarla, ¿no? Es evidente que los puestos de trabajo que uno ve que se cubren en este momento, todos son de licenciados, de titulados, de graduados, perdón, todos son de titulados superiores, el 80%. Es evidente que el título universitario sigue siendo, a pesar de las dificultades para encontrar trabajo, 10 veces más útil que el que no lo tiene. O sea, por tanto, todo esto es evidente que vamos a competir en el mundo de la comunicación o de la sociedad de la información porque seamos capaces de educar, de investigar. Esto es un paradigma absolutamente... Y por tanto, el maltusianismo que se deriva de esto de no saben nada, tal, hay que restringir, hay que ser más elitista, esto pugna contra la inteligencia. Es más, es que es lo contrario, ¿no? Verán, uno de los grandes debates educativos que ha separado históricamente a la izquierda de la derecha se plantea de muchas formas. Hay quien habla del talento, del esfuerzo, pero yo lo planteo de otra manera, ¿no? Es ¿hasta cuándo el sistema educativo acompaña a los alumnos con dificultades? Porque enseñar al que no tiene dificultades, eso, perdónenme que les diga, no es difícil. Lo difícil es al que las tiene. Y los chavales, a partir de los 11, 12, 13 años, empiezan a tener dificultades, algunos antes. Los maestros te dicen que cuando un chico tiene problemas con el idioma, con las matemáticas, pues ya tienes un problema.
básicamente. Castellano y matemáticas, ya tienes un problema. Ahí ya tienes un problema, empieza a aparecer el fracaso escolar. Entonces yo sostengo que una sociedad como esta, en la que vamos, repito, a un mundo del trabajo directamente vinculado al conocimiento de la gente, tiene que intentar que los estudiantes lleguen cuanto más mejor. Ya sé que no todos llegan al final, ya lo sé. Ya sé que no todos están ni capacitados ni seguramente ilusionados con hacerlo, ya lo sé. Pero nuestra obligación, la sociedad, tendríamos que hacer un esfuerzo por empujarles, por acompañarles, por asistirles. Esto es caro, sí, pero moralmente es muy bueno. Y económicamente también, porque saben, los que no acaben la secundaria dentro de 25 años no van a tener un problema de falta de trabajo, que lo tendrán. Es que serán sencillamente gente sin integrar. Y esto aparte de moralmente repugnante, es que es muy caro. Por tanto, claro que hay que acompañarles. ¿Que es caro? Claro que es caro. Yo me eduqué en un colegio religioso, incluso reputado como colegio de élite, no es verdad, pero en fin, es verdad que... Y yo sé lo que hacían mis compañeros que iban mal. Sus padres les ponían un profesor particular. Está inventado. Cuando acaba el colegio, pues los que iban mal en matemáticas tenían un refuerzo en matemáticas. Había un esfuerzo para que la gente acabara con éxito. Esto es lo que hace Finlandia, que es uno de los sistemas más reputados del mundo, es reforzar. Esto es caro, pero yo creo que es socialmente imprescindible. Y este es un poco el debate. ¿Cuándo los separas? ¿Cuándo sacas de la clase a los que tienen dificultades? Yo creo cuanto más tarde mejor, entre otras cosas porque esta cosa de que el nivel, esto en secundaria es bastante discutible. Pero es verdad que al que sacas de la clase a los 12 años ya le has metido una etiqueta para toda la vida. Y esto sí que hay que meditarlo y saber cómo lo haces y sacarle poco a poco, sacarle pero dejarle, en fin. Este es el debate. En resumen, sostengo que no sabéis menos o no saben menos. No quiero regalar el oído al auditorio, no es mi voluntad, se lo aseguro, pero no es verdad. Es más, cada día hay que educar más y durante más tiempo a la gente. ¿Tenemos problemas? Sí, claro que los hay. Por ejemplo, de comprensión lectora. Los hay. Esto es mi experiencia personal, ¿no? Yo tengo un grupo de alumnos al que doy química orgánica de segundo. Debo decir que estoy satisfecho y contento y me va bien, en fin. Pero es verdad que cuando complico mucho la pregunta, cuando le pongo dos subordinadas, es verdad que, amigo, ahí hay dificultades. Es cierto. O sea, lo que sale en los informes de la comprensión lectora es cierto. Tenemos problemas. Probablemente porque los estudiantes hoy leen cosas de 140 caracteres, o probablemente por lo que sea, pero es verdad que la complejidad, por ejemplo, de esto no es ninguna tontería, porque al final, para entender una máquina hay que saber el prospecto y saber leerlo, ¿no? Y por tanto, entender una subordinada no es ninguna bobada. Tenemos problemas, por tanto, que nadie piense que estoy defendiendo que no haya que mejorar. Lo que digo es que me niego a reconocer y a admitir que se sabe menos que antes, para nada. Segunda idea recibida. No voy a ser tan largo en las 8, tranquilidad. Ya sé que más por encima de 40 minutos no hay quien aguante ninguna conferencia y que debería estar constitucionalmente prohibido, pero no lo hemos hecho. La segunda es derivada de la primera, ¿no? Nuestro sistema educativo es malo, ¿no? A consolidar esta opinión contribuye como nada a los informes PISA, que hacen la delicia de todos los periódicos, que los convierten en algo así como la Liga de Fútbol o los programas de Eurovisión, ¿no? Spain 3 points, ¿no? Entonces, es preocupante porque dice poco de la formación científica de quien escribe, ¿no? Aquí habrá científicos o gente estudiando ciencias que saben que una medida vale lo que vale el error. Es decir, que si el error de una medida es más menos 5, pues sabes, ¿no? Esto es muy bueno lo de las encuestas, ¿no? Es decir, el PP sube medio punto, de 29 a 29,5, ¿no? Y hay un sesudo análisis de por qué ha subido el PP medio punto y vas a la tabla y error de la medida, más menos 2. Pues 29 es igual que 29,5, ¿a que sí? Pero hay un sesudo y columnista, ahora se llaman politólogos, ahí explicando que tal, no sé qué, Rajoy... Con PISA pasa algo igual. PISA es un estudio que va de 200 a 600, si no recuerdo mal, tiene un margen de error. Los autores de PISA, que sí son científicos, lo dicen, que no se puede sacar conclusiones cuantitativas, que tengan ustedes cuidado. Da lo mismo. Sale PISA, España baja 3 puntos en comprensión lectora, pierde 4 puntos respecto a Suecia. Eurovisión, ¿no? ¿Qué dice PISA, no? ¿Y por qué saco PISA? Porque contribuye mucho, ¿eh? Detrás de cada bajada hay otra, ¿verdad? Es que somos muy malos, es que se hacen muchas reformas, es que la educación española... ¿Qué dice PISA? Pues PISA dice lo que sabemos todos los educadores del mundo,
dice que hay 3 grandes pelotones educativos. Hay el sudeste asiático, que tiene sistemas educativos muy duros y que es verdad que tienen éxitos, además, sobre todo en informes como los de PISA, que son informes muy peculiares, porque todo profesor sabe que según cómo examine, ¿verdad?, como yo digo muy frecuentemente, la mejor forma de sacar buena nota en PISA es estudiar a los estudiantes, enseñar a los estudiantes a probar PISA. No es ninguna mentira. Algún país amigo lo ha hecho y ha tenido unos éxitos, sube 20 puntos, claro, porque es que les enseñan a responder PISA, ¿no? Entonces es bastante fácil. Pero bueno, dicho esto, ¿qué dicen? Pues hay 3 pelotones, tenemos el sudeste asiático, luego la OCDE, donde hay, en fin, de todo. Estamos ahí, segundos. Hay países como Finlandia, más destacado. Bueno, España está en la media. Depende de las comunidades autónomas, que es a lo que voy a ir. Y en tercer lugar, Iberoamérica. Y África, que está descolgado. Iberoamérica, sobre todo. Estos son 3 pelotones. ¿Dónde está España? En la OCDE. ¿Cómo está? Pues depende. En la media. En algunas cosas por encima, en otras por debajo. Hombre, si hace 25 años nos dijeran que en secundaria íbamos a tener la misma nota que los estudiantes de matemáticas de Estados Unidos, pues diríamos no es posible. Pues créanme, la tenemos. Es más, estamos 3 puntos por encima, o 5. Pero claro, no me voy a contradecir a mí mismo, ¿no? No voy a utilizar los 5 puntos para que luego alguien me diga, pero ¿no habías dicho que era el error? Bueno, no, estamos ahí. Pero, sin embargo, cuando miras el sistema, por tanto, no hay mucho que decir, subes y bajas cada 3 años, cada 4, cada 5, eso provoca un debate terrible y tal. Han subido 2 puntos, han subido 3, ridículo, es patético, pero da igual, yo lo he dicho tantas veces, da lo mismo, ya está. No pasa nada, yo suspendo en el laboratorio por darme 2 decimales en una prueba, ¿verdad? En un granatario que tiene pues suspendo, ¿no? 3,27 gramos, no, ¿verdad? No. Pero bueno, da lo mismo. ¿Qué dice? Lo que, sin embargo, sí tiene PISA, y eso tiene interés, es que establece ranking entre nuestras comunidades autónomas. Y ahí sí que hay cosas interesantes. Es verdad que dentro de la OCDE, pero es verdad que sistemáticamente desde hace tiempo, yo creo que el primer PISA debe ser del año 2000 o así, o sea, llevamos ya 18 años en PISA, aparecen las mismas comunidades arriba y las mismas abajo. Esto sí que tiene cierto interés, las diferencias son 20, 25 puntos. Bueno, esto sí que marca, digamos que tenemos algunas en el pelotón de la OCDE arriba y otras en el pelotón de la OCDE abajo, no dramáticamente descolgadas, pero abajo. ¿Quién está arriba? Pues Navarra, Euskadi, Aragón, Cantabria, Asturias, norte, ¿lo ven? ¿Quién está abajo? Extremadura, Andalucía, Baleares, ojo, Baleares, que es comunidad rica, Canarias. Esto sí que es interesante. ¿Pero por qué es interesante? Bueno, porque hay que estudiar qué pasa, ¿no? Es verdad que la historia educativa, ¿saben? La historia educativa marca definitivamente, la educación es como la geología, ¿no? Se mueve a tiempos lentos, ¿no? Cuando hablan de Finlandia, nadie les explica a los españoles que en Finlandia el analfabetismo desapareció en el siglo XIX, entre otras cosas por la religión, ¿eh? Eran todos lectores de la Biblia. Nosotros en el siglo XX, en el 1920, teníamos tasas de analfabetismo del 20%. Por tanto, hemos hecho un recorrido a marchas forzadas, cosa que Finlandia resolvió hace muchísimo tiempo. La educación se extendió en Europa hasta los 16 años, hace 45 años o 50, nosotros 30 años después. Estas cosas se pagan en educación, pero no voy a eso, fíjense. Cuando hablamos de educación, y lo hace tal, el sistema es malo y tal. Oiga, cuidado, el sistema en Castilla y León no es malo. Es comparable en matemáticas a Finlandia, en lengua a Suecia. No es malo. Ni en Cantabria. Las tasas de abandono escolar en Euskadi son muy bajas, más bajas que la media europea. En Navarra tienen una educación muy decente. En Asturias también. No es verdad. Es verdad que tenemos algunas dificultades mayores en Extremadura, pero fíjense, el sistema educativo tiene las mismas reglas comunes. Es verdad que luego hay gobiernos autonómicos que pueden meter más o menos dinero, pero las reglas, lo que es el sistema educativo es común, es el mismo. Entonces la pregunta sería, oiga, si con el mismo sistema, las mismas leyes básicas, unas tienen magníficos rendimientos y otras peores, comparativamente, todos en el pelotón de la OCDE, ¿por qué no vemos esto? ¿Lo ven? ¿Por qué en lugar de estar todo el día hablando de grandes reformas educativas de las que ya no habla nadie en el mundo? Nadie. Nosotros no nos dedicamos a... Oiga, deja en paz las grandes reformas, los elementos básicos del sistema, y vamos a ver qué pasa con los estudiantes en Castilla-La Mancha, qué pasa con las matemáticas en Andalucía. Hombre, hay cosas evidentes, tienen que ver con la educación de los padres. No hay que ser un genio porque esto es un axioma educativo. La gente funciona mejor si los padres tienen educación. Es una cosa evidente y, por tanto, es verdad que el atraso educativo provoca atraso educativo, como les decía. Pero más allá de eso, que es cierto que las tasas de analfabetismo en Andalucía eran las que eran hace 20 años todavía, más allá de eso, oiga, no convendría ver qué prácticas están haciendo las mejores para exportarlas a las que van un poco peor.
pero sobre todo, ¿por qué no abandonamos esta tentación de hacerlo todo de nuevo? Y vamos a tocar algunos aspectos, por ejemplo, la educación infantil, que todo el mundo sabe que es clave, o la formación de profesores, o ¿por qué no vamos a estas cosas? Lo ven, ¿no? En resumen, no tenemos un sistema educativo desastroso, hay que mejorar cosas. Hay comunidades que tienen rendimientos muy buenos, hay otros que tienen rendimientos peores, con el mismo sistema. Luego, el problema no está tanto en las leyes básicas del Estado, cuanto en la aplicación que de esas leyes hacen las comunidades, o mejor, en la historia educativa de los territorios, que igual exige un esfuerzo, igual resulta que hay que invertir más allá donde hay más dificultades porque históricamente han estado más retrasados. Igual el Estado, que tiene que proveer la igualdad de servicios de los españoles, debería preocuparse de la educación en aquellas zonas donde están peor porque necesitan más recursos, porque es más difícil sacar adelante a gente que forma parte de familias cuyo nivel educativo todavía es muy bajo. ¿Por qué no hacemos cosas de estas? Pero en resumen, niego la mayor, no me he metido con PISA, ¿eh? Podría hacerlo, porque además de todo tengo muchísimas dificultades metodológicas con PISA, no solo yo, hay países como Alemania que están pensando salirse. Pero en fin, más allá de eso, lo que pasa es que pido una lectura correcta de PISA y pido una lectura correcta de nuestro sistema educativo. ¿Que tenemos dificultades? Seguro, pero probablemente no son las que se discuten. No todo es malo, porque si no nuestros estudiantes en León no competirían, o en Valladolid no competirían con los estudiantes de Finlandia, no lo harían. Algo está fallando en el análisis y, por tanto, en el diagnóstico. Voy más deprisa. Tercero. La tercera es, hay 7 reformas educativas. Bueno, esto no tiene arreglo, hay 7. Cada ministro ha hecho la suya, es completamente falso, pero da igual. Veo caras de estupor porque todos vosotros pensáis que ha habido 7 reformas educativas, 7, además han puesto 7 el número, que tiene una lógica legislativa, pero no es verdad. España tiene una ley educativa que es la del 70, que se hizo en el posfranquismo, que yo combatí como estudiante con todas mis fuerzas, pero que hoy no me cuesta nada reconocer que fue una ley importante, que supuso un avance real en nuestra educación. Real, la hizo el posfranquismo, vale, de acuerdo. Pero fue un avance. 70. La siguiente es la LOCSE del 90, que le pasa lo que al coronel, no tiene quien la escriba, pero es verdad que la LOCSE está ahí. Y de hecho, les diré, nadie la toca. Todo el mundo la pone a parir, si me permiten la expresión coloquial, ¿no? Pero nadie la toca, porque la LOCSE lo que es extender la educación hasta los 16 años, básica y obligatoria y gratuita, por tanto, no lo toca nadie. Cambiar la FP en medio y superior, no lo toca nadie. Meter la educación infantil como tal educación, antes eran guarderías, no lo toca nadie. Hablar de la calidad educativa y de los alumnos, no lo toca nadie. O sea, los elementos básicos de la LOCSE no se tocan. Se toca la educación entre los 14 y los 16, que es un tema discutible. Es verdad que se puede organizar de una forma o de otra. Los países ahí sí que cambian y meten programas de más apoyo, en fin, hay cambios, es discutible perfectamente. Pero el esquema de la LOCSE no lo ha tocado nadie. La LOCSE se modificó un poco la LOE, lo modificó el PSOE en el 2007 en el Parlamento. Y luego la ley Wert, que no toca la arquitectura, aunque toca algunas cosas, y que es otra reforma. Por tanto, diría, tenemos ¿cuántas? En democracia, 2,5. 2,5. El resto son ajustes pequeños, ¿no? El que alguien quiera cambiar las pruebas de acceso a la universidad y ponga una prueba más, eso no es una reforma educativa. Bueno, es una reforma, pero vamos a decir una reformita. Pero esto de 7 no es verdad, esto de que se ha zarandeado el sistema no es verdad. En la universidad han cambiado los planes de estudio en los 80 y después con Bolonia. No ha habido más, pero tal parece que estemos todo el día todos cambiando y que cada ministro tenga una reforma. Es completamente falso, completamente falso. Es más, como digo, los elementos básicos de la LOCSE están ahí, son inatacables. Nadie se atreve, porque es verdad que es una ley que supuso un avance. Otra cosa es que, bueno, las generaciones LOCSE, por cierto, son las que están exportando. Son estos chavales que salen ahora, ¿verdad?, emprendedores de 25 o 30 años, que son buenísimos, por cierto. Yo me reúno con algunos frecuentemente, ahora me invitan y voy, y me parece sorprendente lo que saben, lo que han estudiado, cómo hablan, en fin, una cosa. Siempre les digo, ¿sois LOCSE, verdad? Sí, va, me voy tranquilo, vale. Bueno, pues a decirlo un día. Pero, en fin, esto es lo de menos. No hay 7. Como no hay 17 sistemas educativos, lo habrán oído ustedes decir cientos de veces. Es que no es verdad. Los elementos básicos del sistema educativo son comunes en España, comunes. Sistema de selección del profesorado, los sistemas de examen, los sistemas de convalidación de títulos que permiten que los estudiantes giren y estudien en Castilla y León, pero luego pasen a la Universidad en Madrid, o pasen a Aragón y después a Valencia. Son comunes. Es más, si en algún momento se ha roto el sistema educativo español es con la ley Wert, porque la hicieron mal. Y claro, es que la hicieron mal, no se pueden hacer las leyes deprisa, créanme, hay que hacerlas despacio. Entonces se les olvidó hacer una cosa que es secuenciar los conocimientos. Verán,
La LOCSE estableció un sistema de compartición de planes de estudio. Por decirlo rápidamente, el Estado fija el 60% de un plan de estudios y el 40% lo fijan las comunidades. Si tienen lengua, tienen un poco más de volumen, de amplitud. Ese es el mecanismo español, que es un mecanismo sui generis, ¿no? En un sistema federal. Por ejemplo, Alemania no tiene planes de estudio. No los tiene. Cada Länder tiene el suyo. Lo digo en fin, para que se vea, ¿no? Pero bueno, nosotros lo hicimos así y así, claro, lo que haces es, cuando estableces el plan de estudio, lo secuencias. Dices que va en primero, que va en segundo, que va en tercero. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué? Para garantizar la movilidad. El que hizo la ley Wert se le olvidó. Se le olvidó secuenciar. Puso los contenidos de primaria todos en bloque. Y el resultado es que cada comunidad lo ha secuenciado como ha querido. Y el resultado es que ahora sí que tenemos, 17 libros de texto. 17, ahora sí que sí. Antes no, ahora sí 17. Este es el resultado de no pensar. En fin, es como lo de la selectividad, menos mal que se ha parado, porque si no tendríamos 17 comunidades. Claro, lo que unifica un sistema universitario es los precios y la movilidad. Este es el sistema universitario español. Tiene precios parecidos, ¿para qué? Para facilitar la movilidad. Y la movilidad se supone que permite que los mejores vayan a las mejores. Este es un sistema de mérito que, a su vez, tiende a que las universidades mejoren para acoger los mejores estudiantes. Este es el mecanismo universitario. Claro, si tú tienes tasas universitarias el quíntuple de grandes en Madrid que en Santiago, ya no hay movilidad. Y si quitas las becas Senegal, ya no hay movilidad. Y si quitas la prueba de acceso, ya no hay movilidad, porque cada universidad selecciona los suyos, que para eso los he examinado. Por eso es muy bueno que haya un sistema común de acceso. Esto era la ley Wert. Por tanto, esta es una ley que sí que atentaba contra la unidad del sistema educativo. Por lo demás, como ha tenido un éxito solo relativo, pues en la universidad se ha parado. Aunque es verdad que las tasas, esto ya no hay quien lo arregle. Mi departamento tiene un máster con Santiago, que es un máster fantástico. ¿Saben por qué? Porque lo hacemos a precios de Santiago. Y claro, en Madrid competimos. Es que en Santiago el máster vale la mitad que en Madrid. Esto es lo que es disparatado, ¿no? Esto sí que es cargarse el sistema educativo nacional o español, como gusta decir a mis amigos del PP. Bueno, siguiente salida, siguiente cosa. Ya hemos visto que no hay 7 leyes, que no hay 17 comunidades, que la universidad, dicen, es la única salida. Esto es mentira. Hace ya tiempo que hay una FP superior. Están estudiando en la FP superior del orden de 350.000 estudiantes en este momento, que no está mal, 350.000. Es verdad que muchos se colocan, entran en la universidad si quieren, esto está ahí, puede funcionar mejor sin ninguna duda. Se puede dar más contenido práctico, desde luego, pero les voy a decir, durante mucho tiempo ha sido el único subsector educativo que ha tenido problemas de oferta y demanda. Es decir, que había más gente pidiendo que plazas, cosa que en la universidad, como saben, ha empezado a caer, sobre todo en algunas facultades. Sigue quedando una especie de números clausus en algunas, pero hay otras facultades que es un 5 pelado o lo que sea, ahora un 14 y con eso, bueno, 14 o un 7 o un 9, lo que sea, con eso entras, ¿no? Hay una FP, hay una salida a la universidad, claro que la hay. Tú puedes acabar el bachillerato y meterte en una FP superior, que además no te impide progresar después a la universidad. Claro que la hay, que ha ido mejorando, que se va evaluando, que se puede seguir mejorando, porque no es fácil meter un sistema educativo en un sistema educativo como el español, la FP, pero bueno, por tanto, es otra falsedad. Pero créanme, no hay falsedad más extendida. Yo ahora cuando tomo café con mis amigos, todos me dicen, es que claro, como no hay salida a la universidad, pero ¿qué decís, hombre? Pero está ahí instalado en las cátedras universitarias de la Universidad Complutense. La siguiente, la selectividad no sirve para nada. Esto lo habrán oído ustedes decir muchas veces. ¿Y por qué no sirve? Porque aprueban el 90%. ¿No? No me digáis que no habéis oído eso. No vale para nada porque aprueban todos. ¿A que sí? Sí, el último que lo dijo fue el ministro Wert. Claro, es verdad. Lo que el ministro olvidaba es que la selectividad se hace en segundo de bachillerato. ¿Por qué aprueban el 90%? Porque pasan el 65%. Es decir, que la selectividad la hacen los profesores de secundaria, que saben que de alguna manera se juegan el prestigio de sus centros a la hora de pasar la gente a la selectividad y solo pasan a los buenos. Por tanto, claro que hay selectividad. Es muy fácil de entender. 95 por 65, esa es la selectividad. 9 por 6, esa es la selectividad. Claro, la ventaja que tiene es que es una prueba común para todos. Es decir, que tú lo haces aquí, puedes irte fuera y al revés. Esta es la ventaja. Esto es un sistema que permite la movilidad, que es seguramente lo más importante que tiene la universidad. Pero claro que sirve. Y cargársela es un dislate, es un completo disparate. Es la única prueba externa que tiene nuestro sistema educativo. No hay ninguna más. Es un disparate. Y está bien que esté ahí. Es cuando la gente ya decide si sigo o me voy a FP o me voy al mundo del trabajo. Es un buen sitio para colocarla. Es un sitio donde además ya te ha dado tiempo a compensar lo que tengas que compensar, porque es verdad que el sistema educativo es compensador y vas compensando desigualdades. Es un buen sitio, pero hay que dejarla.
entre otras cosas porque sirve y ordena los flujos universitarios y permite que los mejores vayan a los centros mejores, y todo ello con un estándar de calidad y con una igualdad entre universidades. Por tanto, es así. Es buena y es disparatado quitarla. Y es disparatado decir que no vale para nada, porque es no entender nada de lo que pasa en la educación. Siguiente idea, voy a la universidad ya, 3 cositas rápidas. La Universidad Española es mediocre. Aquí también Shanghái nos priva, ¿no? Shanghái es el ranking universitario, como saben ustedes, provoca también tanto entusiasmo o más que el PISA, ¿no? No hay ninguna universidad española entre las 200 mejores del mundo, no. Medido en Shanghái, no, es verdad. Lo que pasa es que hay que ver que Shanghái es un ranking universitario que prima, entre otras cosas, la investigación, sobre todo, mucho la investigación, mucho. Y es verdad que nuestras universidades en investigación no hay ninguna entre las 200 mejores del mundo. Por cierto, alguien podría decir que hay 20.000 en el mundo, para que se vea de qué estamos hablando, ¿no? Entonces empiezan, no estamos en la Premier League y tal. No es verdad. Veamos, Shanghái tiene un ranking global de universidades y luego tiene un ranking por facultades, que mira por dónde viene a continuación, ¿saben? O sea, basta pasar la página 80 y ya tienes en la 81 física, matemáticas, economía, informática. Hay 6. Bueno, 6. Donde están ordenadas las universidades por facultades, por ramas del saber. Y mira por dónde ahí sí. Ahí aparecen universidades en el 40, por ejemplo, Química. La Facultad de Química de Zaragoza, en el último ranking de Shanghái, estaba a la 80. 80 de 20.000, ¿eh? Como yo digo, con los recursos que tenemos, porque es verdad que me digan alguna de esas 200 que tenga menos dinero que las españolas, ninguna, ¿eh? Y que me digan que tenga, esto de la historia, esto de una universidad, un premio Nobel, es que no tienen premio Nobel, oye, pero ¿qué se creen ustedes? ¿Que un premio Nobel es como Ronaldo, que lo fichas y lo pones la camiseta? ¿No? Esto es un poco más complicado, ¿sabes? Lleva sus trámites, ¿no? Bien, en todo caso, en física, en matemáticas, si tú coges lo que hay, en economía, en informática, tenemos, pues eso, 8, 7, 6 universidades entre las 200 primeras de España, del mundo, lo cual en Europa nos coloca en un ranking entre el 4º y el 5º. Me parece que está Gran Bretaña, está Alemania, no sé si es Dinamarca, en fin, que estamos razonablemente bien. Una vez más, ¿es lo mejor? No. ¿Hay que mejorar, por supuesto, hay que hacer muchas cosas en la Universidad Española, pero esta cosa de que es un desastre, que no vale para nada, tal, pues esto... Yo también me pego mucho digo, el único sistema de calidad que tenemos para medir la Universidad Española son los programas Erasmus. La gente se van 40.000 estudiantes universitarios a hacer el Erasmus, ¿no? Y siempre pregunto al rector, cuando estoy con él, ¿suspenden muchos? No, ninguno. Bueno, podría ser que los Erasmus tengan un tratamiento mejor, pero no, es que vienen con notables y con sobresalientes, ¿no? Entonces yo les digo a los rectores, ¿por qué no lo contáis? ¿Por qué no decís que nuestros estudiantes van a las mejores universidades de Europa, las mejores, y que vienen sin dificultad, terminan su carrera sin dificultad? Es más, algunos se quedan a hacer los doctorados allí. Es decir, ¿por qué no contáis que cuando competimos? ¿Y por qué no alguien, además de quejarse, que yo también me quejo de que nuestros ingenieros se vayan a la Siemens Alemania, no se plantea que será por algo? ¿O es que la Siemens ha decidido contratar a los españoles estos que no saben de nada y que tienen una universidad tan mala? Y cuando nuestras enfermeras y enfermeros compiten en el Sistema Nacional de Salud británico, ¿será porque son buenos? ¿O es que han decidido contratar a los peores del mundo y los arquitectos que van a Perú y ¿Por qué no decimos que nuestros jóvenes compiten fuera, en parte, porque están bien formados, aunque se puedan formar mejor, que seguro que hay que hacerlo? Imposible. Mala universidad. Y además de todo, la séptima idea, es que hay muchos universitarios, tenemos muchas universidades. Tengo que decirles que desde el punto de vista personal, siempre que me ha dicho alguien a la cara eso de que hay muchos universitarios, he visto en mi interlocutor a alguien que no pensaba de ninguna manera que su hijo no tuviera derecho de ir a la universidad. Esto sé que suena duro, pero como lo he dicho en el Parlamento mirando al presidente del Gobierno, siempre que oigo a sectores políticos, que los hay, decir que sobran los universitarios, les miro y veo a gente que no tiene ninguna dificultad para que su hijo estudie en una pública si tiene la selectividad o en una privada si quiere meterle en medicina y no tiene forma de sacar un 13,8, que creo que es lo que piden. Esta es la verdad. Por tanto, esta cosa de la universidad, ¿saben? La pregunta, en todo caso, no es esa. ¿Sobran universitarios? No es verdad, no sobran. Tenemos una tasa, esta media alta de Europa, pero sobre todo tenemos una visión de futuro, si es que va a ser necesario. Si es que nos lo están diciendo todos los estudios, que hace falta más universitarios, que solo va a haber puestos para universitarios, que vamos a competir si somos capaces de que nuestra gente sea universitaria. Es más, los que estáis y los que han pasado, y que tienen que volver. Si esta es la vida se llama sociedad del conocimiento. Y la gente
Los países competirán en la medida en que su gente sea capaz de trabajar en esa sociedad. Por tanto, es lo contrario, hay que ir a más. Esto me lleva al último, claro, lo que pasa es que no se puede ir a más con menos dinero. Esto de que se puede hacer más con menos, esto siempre es verdad, ma non troppo fanático. Claro, España dedica ahora en este momento el 3,8% de nuestro PIB a educación, 3,8%, al conjunto del sistema educativo, 3,8%. Europa está en el 5%. ¿Sabe qué les digo? Que es imposible. Es imposible. Es verdad que podemos seguramente gastar nuestros 3,8 mejor, seguro, pero desde luego tú no puedes competir si durante 10 años pierdes 0,2 respecto a... Es imposible, es imposible. Entonces tenemos que plantearnos qué país queremos, ¿no? Yo no estoy por subir impuestos, me gustaría sin más que la gente los pagara, pero en fin, también será bueno ver si podemos hacer algo. España no tiene un problema de impuestos, aunque nos lo digan, no es verdad. España tiene un sistema de impuestos que recauda 8 puntos menos de PIB de lo que recaudan los sistemas comparables de impuestos de Europa. El problema es que recaudamos un 8% menos, porque tenemos un sistema que es un queso de Gruyère. Esto es lo que tenemos, un queso de Gruyère, donde cada uno ha ido metiendo ahí sí que sí un agujero y al final ha salido un queso, ¿no? Pero con un 3,8 del PIB es imposible, no puedes competir con quien tiene el 5. Ya sé que hay que gastar mejor, seguro que todo eso hay que hacerlo, sin duda, pero créanme, 0,2 de PIB durante 10 años nos va a llevar a una situación muy difícil, porque todo esto al final sí que afecta a la calidad de la educación. Y es que la educación no es... se puede gastar menos, seguro, pero no es una magnitud económica variable tan sencilla, ¿no? Y no se puede llevar la economía hasta el final. Voy a acabar leyendo una cosa de un director de una importante fábrica alemana, que un día le dieron una entrada para ir a oír la Sinfonía Incompleta de Schubert. Entonces no podía ir y se lo dio a su jefe de personal para no perder las entradas, ¿no? Y al día siguiente el jefe de personal, como buen jefe de personal, le mandó un email, un correo, con algunas ideas que le habían surgido escuchando la Incompleta de Schubert, ¿no? Y decía así, ¿no? Decía, durante considerables periodos de tiempo, los 4 BOEs no tienen nada que hacer. Se debería reducir su número y su trabajo debería ser distribuido entre toda la orquesta, eliminando los picos de actividad. Los 12 violines estuvieron tocando las mismas notas, la plantilla de esta sección debería reducirse drásticamente. Si realmente se quiere un mayor volumen de sonido, se puede lograr mediante un amplificador electrónico. En tocar la semicorchea se empleó mucho esfuerzo. Parece un refinamiento excesivo y recomiendo que las notas se recomienden a la corchea más cercana. Y si se hiciera así, podríamos emplear personal de más baja formación. ¿Le suena? De más baja formación. No sirve para nada la repetición con las trompas de pasajes que ya han sido tratados en la sección de cuerdas. Si estos pasajes redundantes fueran eliminados, el concierto podría reducirse de 2 horas a 20 minutos. Y finalmente, si Schubert hubiera tenido en cuenta estos temas, ciertamente hubiera acabado su sinfonía. ¿Verdad que no es que esto de la educación no se puede parametrizar en términos económicos? Termino ya. Ojalá esto sirva para abrir un debate sobre educación y sobre lo que quieran. A partir de ahora me pueden preguntar hasta de Podemos. Ojalá esto sirva para abrir un debate y sobre todo para que algunos de ustedes piensen que las cosas no son tan sencillas, ¿no? Y que conviene buscar un diagnóstico compartido, que sería la única forma de tener un buen sistema educativo, que nos pongamos de acuerdo en lo que entre todos queremos hacer para mejorar la educación. Y nada más, les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. Bien, ahora queda abierto el turno de preguntas. Yo creo que ha sido una delicia escuchar. Yo no solo he comentado a Alfredo, pero soy profesor también de secundaria y bachillerato. Entonces, la verdad es que me surgen también bastantes preguntas, pero damos la palabra a los asistentes. Ayer. ¿Me escuchan ahora? Sí. Vale, bien.
Buenas tardes, soy Javier, uno de los opositores que vive en esta casa. Agradezco su asistencia hoy aquí y ha sido un placer escucharle. Le voy a hacer una serie de preguntas en relación con el mundo educativo, de noticias y de una situación que se da en la actualidad para saber cómo la ve usted, ¿no? La semana pasada, sé que a usted no le gusta el informe PISA, pero bueno, la semana pasada salía un dato del informe PISA que no es normalmente al que estamos acostumbrados, sino que nos decía que España está muy por encima de la media de la Unión Europea en segregación educativa. De hecho, la Comunidad de Madrid es la segunda región de Europa con mayor segregación educativa, en niveles como primaria o educación. Ello nos lleva a una reflexión acerca de, bueno, de la sociedad que queremos y de la división entre las clases sociales que, aunque parezca desterrado, en pleno siglo XXI sigue latente, aunque bajo otros conceptos. Y en segundo lugar, la universidad pública, según los datos del Ministerio de Cultura del año pasado, pierde un 2% de los alumnos cada año, mientras que las universidades privadas ganan un 5% de alumnos cada año. Además, en el caso de los másters, 1 de cada 3 alumnos es de máster de universidad privada. Y mientras que los de las universidades públicas crecen a un 30%, crecimiento que se entiende porque el Plan Bolonia lleva dentro del modelo que la formación universitaria completa termine con un máster, las universidades privadas pues crecen casi en un 88%, ¿no? Entonces, quería, bajo estos datos, bajo esta reflexión, saber qué opina usted acerca del proceso paulatino de privatización que ha tenido la educación en este país, tanto en niveles como secundaria o primaria, y le ruego, por favor, que no le vaya a echar la culpa a la educación concertada. Y, en segundo lugar, en la etapa universitaria, ¿no? Que además, desgraciadamente, supone un filtro para muchísimas personas que no se pueden permitir un máster de 15.000, 12.000 euros y después pues no tienen esos contactos con el mundo empresarial, a pesar de tener fantásticos expedientes, pero que a través de determinadas universidades se entra a unos puestos con la máxima aspiración profesional, ¿no? Entonces, simplemente, como usted, miembro del Partido Socialista, que ha estado durante 11 años todos los viernes por la mañana en el Consejo de Ministros, quería saber qué piensa alrededor de esta situación. Muchas gracias. ¿11 años? Joder, a ver si es verdad. Yo creo que no, ¿eh? No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que son 8, pero en fin, no es poco, es un tercio menos, eso realmente suspendería en química, ¿eh? No tengas problema conmigo respecto a la educación concertada, que no la voy a atacar, entre otras cosas porque yo estaba en el equipo que la inventó y no me arrepiento nada, ¿sabes? Ya sé que hay gente que no le gusta, yo creo que era una solución buena para el sistema educativo español. Es verdad, a continuación tengo que añadirte que es verdad que su desarrollo no me gusta en todos los aspectos. Voy a poner un ejemplo que es muy conocido, ¿no? España ha tenido que hacer frente a una aluvión de estudiantes procedentes de la inmigración. Es verdad que los inmigrantes que han nacido, los hijos de inmigrantes que han nacido en España no tienen dificultades, a todos los efectos son españoles, pero hemos tenido que acoger mucha gente que venía con 7, 8, 9, 10, 12 años, claro, integrar en las aulas a gente que viene con sistemas educativos distintos, estos idiomas distintos, religiones distintas. Esta es una tarea hercúlea, ¿no?, que ha hecho casi toda solita la educación pública. Porque la concertada, amigo, con eso de que seleccionan a sus alumnos, ahí no, ¿eh? Ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que si jugamos con el dinero público, que me parece bien, jugamos con las reglas públicas, y por eso soy de los que piensa que los sistemas de admisión de alumnos tienen que ser objetivos. Por tanto, pero no voy a atacar la educación concertada. Ahora, es verdad que hay segregación en Madrid, sí la hay, sí, es verdad. Es una comunidad que tiene mucha segregación educativa, en parte por esto, ¿eh? Pásate por Lavapiés, mira los colegios públicos y entra y verás 8, 10, 12, 14 nacionalidades. Es que es muy complicado. Son como las escuelas del Gran Londres, ¿no?, que son complicadísimas, ¿no? Complicadísimas, ¿no? Es verdad que es un mundo... Y esto tiene mucho que ver con el dato de PISA.
No es políticamente correcto hablar de la educación de los inmigrantes, pero es una realidad. Nosotros hemos absorbido un número sustantivo de hijos de inmigrantes. Ya digo, los que han nacido en España no tienen dificultades, los que han venido a medio curso, estos han supuesto un esfuerzo que los profesores básicamente de la pública han tenido que llevar a cabo a veces con pocos recursos, ¿no? Y esto, fíjate, esto en PISA está. No lo dice nadie, porque ya digo, es políticamente incorrecto, porque parece que les está echando la culpa de según qué cosas, pero no es la culpa. Es que objetivamente, si te vienen con 12 años y no traen la educación, es un problema, ¿no? Y puedo hacer todo lo que necesite el chaval para que siga y para mejorarle, pero que tenemos una dificultad educativa, no te quepa duda. Que enseñar en lavapiés es complicadísimo, no te quepa ninguna duda, complicadísimo, es muy complicado, es muy difícil. Y sí, es verdad, estoy de acuerdo contigo. Es verdad que la ley Wert camina hacia más segregación, que esto es lo curioso. Cuando los países vuelvo a Finlandia, tratan de no segregar, o de no segregar, para ser exactos, de retrasar la segregación lo más posible, lo que no signifique que no organices las clases. Claro, es que tú vas a Finlandia, yo ya fui hace muchos años, ¿no? Y claro, tienen un sistema educativo donde, claro, cuando alguien fracasa, pues le sacan a un grupo especial, en fin, tiene un sistema muy flexible y muy caro, tienen muchos profesores por alumno justamente para atender las necesidades de la gente que empieza a acumular retrasos muy pronto. ¿Y eso qué hace? Disminuye muchísimo la segregación. Mientras que si vas bajando la salida desde la rama más académica a la más profesional, si la vas bajando, aumentas la segregación, sin ninguna duda. Entonces, yo no digo que no haya que hacerla, que nadie me entienda mal. Yo digo que hay que intentar que cuanto más educación básica tenga la gente, mejor. Este sería el principio, porque al final la educación básica es la que te permite luego anclar distintas formaciones profesionales, ¿no? Al final tienes que saber lo básico. En eso estoy muy convencido. No sé los datos ahí me has pillado, no tengo el crecimiento de las universidades, el porcentaje de estudiantes, no. Yo creo que la universidad pública se mantiene más o menos en términos porcentuales respecto a la privada, y lo que aumenta la privada probablemente sea porque hay más privadas. Lo que sí aumentan son las privadas. Hay más universidades privadas, muchas más. De hecho, yo creo que la última universidad pública que se creó debió ser a finales de los 90. Debió ser, no estoy seguro, no me lo tomes con certeza porque yo tampoco vivía el mundo educativo con la misma intensidad, pero debió ser a finales de los 90. Desde entonces, imaginaos si se han creado universidades privadas, ¿no? Y ahora con las online, ni os cuento, ¿no? Si miras los números de las universidades online, que son privadas, muchas de ellas, la UNED está como está, y la Oberta de Cataluña, el resto son todas privadas, verás que hay estudiantes, ¿no? Hay universidades que tienen 30.000, 40.000, 80.000 estudiantes, ¿no? Muchos de ellos de fuera, por cierto, pero cuentan en el ranking. Por tanto, ese dato, míralo en los términos que te digo, es que la oferta privada está creciendo. Esta es la realidad. No creo que... ¿Y está creciendo bien? Yo creo que no. Y te lo dice quien creó las dos primeras universidades privadas en España, que fui yo como ministro. Fui el ministro que defendía en las Cortes la creación del CEO y del Alfonso X. Fui yo. No me... ¿Sabes? No... Por tanto, no tengo manía a la universidad privada. La prueba es que eso. En mi currículum tengo eso. Fui a las Cortes, en el Congreso, en el Senado, defendí la ley de creación de dos universidades privadas. Lo que ya me molesta más es según cuáles, ¿sabes? Y en esto simplemente quiero escuchar a la Pontificia de Salamanca, o a Deusto, ¿no? o al químico de Sarriá, y verás cómo piensa lo mismo que yo. O sea, que haya privadas está bien. Que haya quien ponga una privada que es un chiringuito para dar títulos está muy mal. Y que aproveches la convalidación europea para dar títulos en Dominicana está muy mal. A mí eso me parece mal. Y creo que las autoridades tenían que ser más estrictas con universidades que están empezando a funcionar, que no tienen ningún control, que no tienen doctores, que da igual. Esto me parece fatal. Y por eso te digo que dentro de la oferta privada pues hay una oferta magnífica, competitiva, oye, con la que yo no estoy en desacuerdo, al contrario, mi currículum tiene esa característica que defenderé siempre, pero hay una proliferación de chiringuitos que no merecen el nombre de universitarios, ¿sabes? Son Radio Escuela Maimo, no, en eso no. Y si ese es el 80%, los máster no crecen, ¿cómo van a crecer si son carísimos? Fíjate, mi experiencia educativa cuando he vuelto a la universidad, pues os puedo decir que todo es maravilloso. Es decir, como yo digo, yo me levanto por la mañana y en la ducha pienso con quién no voy a hablar ese día, a quién no voy a ver, a qué sesiones parlamentarias no voy a acudir, y me pongo contentísimo. Claro, voy a la facultad como si fuera realmente al Bernabéu, ¿no? Seguro que aquí hay gente que no comparte ese gusto, ¿no? ¿Dónde voy? Voy a que... No, se me ha ido la idea. Sí, lo de los másters, ¿no? Entonces, yo me quejé muchas veces en el Parlamento,
en los debates grandes de que estábamos haciendo una cosa que era nefasta, que es bajar las becas y subir las tasas, que es verdad que lo hemos hecho, lo cual pone en tela de juicio la igualdad de oportunidades, y es muy claro. Si bajas las becas y subes las tasas, la gente no puede estudiar. Pero, ¿sabes? Cuando le pones cara y ojo al tema, y cuando hablas con tus estudiantes, los míos están en segundo, y por tanto todavía les queda un año, pero, oye, en un laboratorio de 4 horas da para muchísimo, ¿no? Entonces hablas con todos y tal, te das cuenta que al final este problema que existe. Y recuerdo el año pasado un estudiante muy brillante al que le aconsejaba vivamente hacer un máster, que me dijo, si es que no me lo puedo pagar, es que no puedo pagármelo. Por tanto, es verdad, hay gente que está dejando de estudiar porque cuesta muchísimo los másters, muchísimo. Y este es un problema, y como no hay becas es un problema, por tanto, sí, estoy de acuerdo con lo de los másters. No crecen porque hay gente que se va, porque no puede pagarlo sencillamente, sabiendo además que lo necesita. Eso es un horror. Y finalmente, en su conjunto, el sistema educativo, fíjate, mantiene una proporción pública-privada muy parecida al que tenía cuando yo estuve en el Ministerio, que estuve 10 años, ahí sí que sí, ahí estuve 10 años seguidos, ¿no? Casi igual, ha variado muy poco, las tasas, por ejemplo, concertada-privada pura, que llamo yo, la privada pura es la que no tiene conciertos, concertada es la que tiene subvenciones y luego hay a pública, se mueven en porcentajes parecidos. Y curiosamente dependen de la historia educativa de cada región. Madrid tiene un 50-50, Andalucía tiene un 80-20, Extremadura un 80-20, Cataluña un 50-50. Te das cuenta, ¿no? Las regiones más desarrolladas han tenido más privada. ¿Por qué? Porque sencillamente había clases medias que podían pagar los colegios privados. Esta es la historia de nuestra educación, que no ha cambiado casi en 30 años. No creo que se esté privatizando, aunque en la universidad hay esta tendencia que te digo, que no creo que sea tanto un problema de calidad de la pública cuanto un problema de oferta de la privada, que además está saliendo fuera de nuestras fronteras. Lo creo sinceramente. En fin, miraré los números. Me ha interesado mucho lo que me has dicho. Fíjate, no voy a mirarlos. ¿Alguna pregunta más? Diego. A mí me gustaría preguntarle... Espera, que te traen un micro. Aunque tienes voz suficiente, no como yo. A mí me gustaría preguntarle sobre otra idea que también se ha hablado mucho en la educación en España y que tiene que hablar sobre esas 17 educaciones, a raíz del problema de Cataluña, sobre la educación catalana y sobre el control que ejerce el Ministerio de Educación sobre la Consejería de Educación de dicha comunidad. ¿Qué opina usted? Te iba a decir esa cosa que se dice en la rueda de prensa, es una excelente pregunta. Y no sabes cómo lamento no tener un PowerPoint, porque te pondría un PowerPoint que estoy por hacerme, ¿no? para estas charlas que doy de vez en cuando, ¿no? Verás, mira, en el año 2008, ¿no? En Cataluña había, creo que el dato es de 2007, había un porcentaje de independentistas en torno al 26-27%, ¿no? En el año 2008. En el 2016, según hemos comprobado, llegó al 47%. Ha subido 20 puntos. ¿De acuerdo? Pero lo interesante no es eso, que lo sabemos todos, que en 10 años ha subido 20 puntos, 10 años 20 puntos en independentismo, que es para que nos lo hagamos mirar, como dirían los catalanes, ¿no? Lo importante es que cuando lo descompones por edad, es una curva, tú pones, ¿verdad?, años y edades, y la pendiente de la curva es exactamente la misma. En definitiva, sube igual en jóvenes que en viejos. Los jóvenes siempre han sido un poco más independentistas que los viejos, pero lo importante es que suben al mismo nivel, al mismo ritmo. Y salvo que los viejos hayan vuelto a la escuela, que no lo creo, o esta cosa de que la educación tiene la culpa de todo, es otra verdad recibida. Pero está ahí, olvídate, ¿no? Esta doctrina, no sé qué, hacen catalanes, hacen independentistas. Lo decían de la escuela vasca, ¿os acordáis? Lo decían mucho. Bueno, vosotros no habéis nacido, pero en los 90 incluso se ligaba a ETA, no sé qué, las icastolas, se acabó ETA y resulta que la independencia en Euskadi ha bajado 25 puntos. ¿Y qué pasa? ¿Han dejado de haber icastolas o qué? No, sigue habiendo icastolas y escuela vasca y 3 líneas en la escuela vasca. No, ojalá fuera tan sencillo, ¿sabes? Ojalá. Ojalá fuera un problema estrictamente, pero no, porque había un 27. Recibieron las transferencias en el 83. O sea, ¿qué pasa? Que han empezado... Yo siempre pongo el mismo ejemplo, verás, para que todo el mundo me entienda y parece que es que tengo ganas de hablar de Podemos y os juro que no. Pero es verdad que Podemos tiene, en vuestra edad, entre 18 y 23 años, Podemos debe ser el primer partido del país, seguro. Y el segundo Ciudadanos, y el PSOE y el PP nos arrastramos en porcentajes por debajo del 10%. Esta es la verdad. O sea, que Podemos tiene una implantación en los jóvenes brutal. Y la pregunta es que los profesores de secundaria se han hecho populistas, todos los venezolanos. ¿A que no? ¿Verdad que no? No sería bueno que pensemos algo más, ¿no? Que le demos una vuelta. Y la vuelta
conviene que se la demos porque es muy importante. Y ahora me vas a dejar que hable un momentín de Cataluña, si nos parece. Sí. La vuelta, verás, si tú tienes 23 años y vives en Cataluña, ¿no? Y resulta que tienes un proyecto político, que es el de España, que tiene lo que tiene, un poco de aluminosis, vamos a decirlo suavemente, ¿no? Y te ponen al lado, pues eso, la independencia, con su ética, con su estética, con su épica, con la que yo no estoy de acuerdo, estoy en profundo desacuerdo, pero que la tiene, ¿eh? Su bandera, su himno, tal, vamos a hacer una cosa nueva, vamos a liberarnos de todo lo viejo, vamos a acabar con esto. Y además, de paso, aunque no lo dicen así, pero se entiende, somos más ricos, con lo cual cuando nos liberamos de estos que son más pobres nos va a ir mejor, porque es verdad. Pues oye, ¿no? Tienes 23 años, igual resulta que es atractivo, ¿no? Y enfrente, ¿qué tenemos? Esto es lo que tenemos que plantearnos, porque este es el problema, ¿eh? El problema no es de aplicar la ley, que hay que hacerlo, el problema es de ganar, ¿eh? El problema es de ganar, el problema es de convencer a los catalanes, a los jóvenes de tu edad, que merece la pena este proyecto de España. Porque si no podemos hacer lo que queramos, pero algún día eso se va a romper, ¿no lo veis? Es que la biología no nos viene bien. Es que en Cataluña entierran con la señera y bautizan con la estelada. Es así, no lo vemos, pero no es un problema de la escuela, que no se empeñen. Vamos a entrar ahí como elefante en cacharrería no es verdad, es seguro que hay excesos en Cataluña, seguro, los hay. No digo que no, que haya escuelas, haya profesores que enseñen la historia a partir de 1714, seguro, ya te digo que sí, ¿eh? Y que hay excesos con el catalán, te lo digo, que hay gente que multa por no poner los... todo esto, esos excesos existen, pero yo te digo que la subida es paralela, que tiene más que ver con los problemas que hemos tenido en el Estatut y con la crisis económica. Verás, te voy a contar una anécdota personal que te va a ilustrar y ya con esto termino. Esto de Cataluña, aunque me gusta, ¿eh? Mira, el Partido de los Socialistas de Cataluña, que como sabéis es un partido distinto del PSOE, aunque estamos federados, cualquiera que quiera decir eso de estar federados, ¿no? Organiza todos los meses de septiembre una fiesta en un pinar, en Gavà, al lado de Barcelona, donde van los militantes del partido, comen y tal, y luego los dirigentes hacen un discurso, el dirigente del PSOE, el secretario general del PSOE va allí, hace un discurso. Entonces, el acto consiste en que la gente está comiendo, tú pasas digamos, al escenario y vas saludando a la gente que ha ido a comer. Te hablo de gente, te hablo de miles, 18.000, 20.000 personas, ¿no? Yo fui en el 2013 como secretario general del PSOE, que acababa de estrenarme. Fui para allá y me encontré a dos personas. De una no me acuerdo lo que me dijo, pero me dijo algo parecido, pero otro, un señor mayor, probablemente extremeño por el acento, mayor, 80 o 78 años, me dijo: oye, Alfredo, esto de la independencia, me dijo, independencia, ¿no? Me dijo, hay que mirarlo, porque es el trabajo de mis nietos. ¿Ves, no? Yo llegué al escenario, estaba Iceta, estaba Karma Chacón, les cogí y les dije: estamos infectados, nosotros también estamos infectados. Es que detrás del España nos roba, aparte de una mentira, hay una inteligencia política, ¿no? ¿Qué es esto que te digo? Es que en el fondo, ¿qué estás diciendo? Oye, como somos más ricos, si nos vamos, nos va a ir mejor. Ya sé que esto es profundamente insolidario, nadie te lo va a formular así, pero a veces las ideas políticas más disparatadas se formulan con envolturas maravillosas, ¿no? Esta es la raíz del populismo. Por eso se quiere ir Padania de Italia, por eso solo se quieren ir los ricos, los pobres no se quieren ir de ningún sitio. ¿Cómo se van a ir? Por tanto, esta idea está ahí. Pero claro, tú a un chaval le dices: oye, mira, me voy a librar de esto y esto y tal. Y entonces dices: no, pues la corrupción la tenéis igual. Sí, ya, pero es porque íbamos mucho a Madrid. Sí, que sí. Esto cuela, ¿no? Y ya os digo, el problema es que hay un proyecto, nos puede gustar o no, a mí no me gusta nada. Lo he combatido, además seguramente alguno me ha escuchado, recientemente lo he vuelto a combatir con mucha firmeza, porque creo que nos falta firmeza a la hora de defender a España, nos falta firmeza. Nos falta, más que firmeza, nos falta ilusión, ¿sabes? Defendemos a España, es que la ley, sí, la ley es muy importante, pero darle un poquitín de, ¿sabes? Es mucho más que la ley. Es mucho más, es lo que hemos hecho 40 años, es lo que hemos sido capaces de imaginar juntos, es un proyecto que ha peleado, que ha salido de la tenebrosa noche del franquismo y se ha instalado en Europa. Es más, es un proyecto real. Oye, ¿que ahora tenemos dificultades? Pues claro que las tenemos. Pero las hemos superado hace muy poco. O sea, darle un poquitín de vida. Porque el otro tiene vida propia, ¿sabes? Tiene la misma vida que tiene Le Pen en Francia, que el Brexit en Gran Bretaña, que la extrema derecha en Alemania. Esto está pasando, que Cinque Stelle en Italia, esto está pasando y tienen muchos jóvenes. Porque la gente, oye, ¿qué les pasa al PSOE y al PP? Pues si me apuras, algo parecido. Somos partidos viejos, vosotros tenéis otras ideas. O mejor, vosotros veis que las cosas os van a ir mal y le echan la culpa a los que han gobernado durante 40 años, que son el PP y el PSOE. Esto tiene una lógica implacable, nos puede gustar más o menos, pero es una lógica implacable. Pues esta lógica la llevas allí y sale independencia.
sale independencia. ¿Os dais cuenta? En definitiva, hay un proyecto político que no nos gusta, pero no basta para combatirlo el Supremo. Tenemos que combatirlo con política. No quiere decir que no haya que aplicar la ley. Por supuesto que hay que aplicarla, la ley. Por ejemplo, para la izquierda, parece mentira que haya partidos de izquierda que jueguen con la ley, ¿sabéis? La ley es lo que tiene la gente que no tiene nada para defender sus derechos. Fíjate si es importante para la izquierda. Es la clave, la ley, es la clave. Esta cosa de, no, la aplico con flexibilidad. No, la ley se aplica, ¿no? Se aplica, porque si no, al final, en el caos vive el que no necesita la ley. ¿Os dais cuenta? Es que es un concepto tan progresista que me parece ridículo que estemos discutiendo, pero no vale con la ley. Hay que echarle un poquitín, hay que meterle un poquitín de imaginación y meter un proyecto político y decirle a la gente que sí, que tenemos dificultades, que es verdad, que nuestras comunidades tienen dificultades, que es verdad que nuestro Estado autonómico funciona muy bien, pero que en este momento tenemos elementos del Estado autonómico que no marchan, por ejemplo, la lealtad, la cohesión, esto no marcha porque nos faltan instituciones, por tanto no hay por qué pensar que no haya que cambiar cosas, intentar recomponer un poco este proyecto compartido que hemos compartido durante 40 años, ofrecer a los jóvenes de Cataluña algo más que el Supremo y el Constitucional, que están muy bien, son muy simpáticos todos, pero, ¿sabes?, al final la gente no come de los autos del Supremo ni de los autos del Constitucional, la gente vive la política, ¿no? Este es mi análisis. La ley, por supuesto, pero, y por supuesto esto de la escuela, pues ya lo siento, no tener el PowerPoint, pero es espectacular, espectacular, pero es exactamente así, ¿eh? Son los estudios demoscópicos más fiables, ¿no? Es así. Ha subido en todos los tramos de edad. Es verdad que partían los jóvenes, ya eran 10 puntos más independentistas y ahora siguen siendo 10 puntos más independentistas. Ahora es verdad que son más independentistas, pero el crecimiento ha sido el mismo. Es que han ganado 20 puntos, ¿eh? 20 puntos. ¿Sabéis lo que es 20 puntos? Es una barbaridad. Tened en cuenta que la opinión pública se mueve como el agua del mar. Medio grado cada 10 años, ¿no? Pues bien, hemos hecho aquí un cambio climático a lo Bush, a lo Trump, 20 puntos de golpe. Y si no lo vemos así, pues una vez más estaremos haciendo lo que en la educación, que es tapándonos los ojos de, los maestros que enseñan. No, también, algunos maestros hay, también. Pero hay pueblos, ¿sabes? La gente se socializa con tu familia, si eso lo sabéis vosotros. La gente se socializa con la familia. Y eso lo sabe muy bien el PSC, que ha gobernado durante mucho tiempo los ayuntamientos del sur de Cataluña. Y ahora los hemos perdido, pero no para la independencia, para ciudadanos. Por tanto, algo que también nos debe llevar a pensar, ¿eh? Pero no para la independencia. Bueno, como está muy interesante, una última pregunta. Buenas tardes. Yo probablemente sea el más senior de los estudiantes que hay de esta casa. Pero quiero, doctor Rubalcaba, a quien ya conocía desde hacía mucho tiempo, felicitarle por su provocativa y estimulante conferencia para mí. Me acuerdo que en una ocasión, viniendo don Miguel de Unamuno de Zamora a Salamanca, con un individuo importante que creo que era el presidente de la Diputación de Salamanca, le dijo, dice, oye, fulano, ¿te das cuenta lo inteligentes que son estos analfabetos? Mi pregunta es la siguiente. Hay muchos niños en este país, yo fui un niño yuntero como muchos otros, y ahora lo sigue habiendo, que no pueden llegar, justamente, muchos, en Extremadura, en Castilla, ¿qué se puede hacer para que esos niños dejen de ser niños yunteros y analfabetos a pesar de que sean inteligentes? Me llama profundamente la atención. Yo hice la carrera toda mi vida con becas desde mi propia infancia. Y sobre todo, y para terminar, les voy a decir una idea que yo escuché en su momento. Probablemente usted no sabe si se puede amplificar lo que yo les voy a decir o empujar. Se le atribuye a don John Fitzgerald Kennedy una frase que era la siguiente. Dice, me maravillan las cosas que son en educación y en otras cosas, pero sobre todo me maravillan las que aún no han sido y me pregunto por qué no. Me gustaría saber su opinión al respecto y le felicito. Gracias. Le agradezco la reflexión y es verdad que si uno mira las cosas con perspectiva histórica, y usted ya la tiene, como me pasa a mí,
pues verás que, a pesar de que efectivamente tienes todavía problemas serios en la educación en determinadas zonas de España, sin embargo es cierto que el avance es innegable, cualquiera que sea el instrumento que utilices para medir. Es verdad que tenemos tasas de abandono importantes, por ejemplo, que hay una cosa bien curiosa, por ejemplo, las tasas de abandono escolar, que son los estudiantes que se van antes de los 18 años de la educación, en España son muy altas, son altísimas, por ejemplo, en Baleares, ¿no? Están bajando ahora, en Baleares son del 30 y tantos %, es inexplicable, ¿sabes? Tiene una explicación muy elemental, es que la gente tiene empleo fuera. Yo lo llamo la atracción fatal, ¿no? Cumples 16 años y mira por dónde tienes un empleo en hostelería o durante mucho tiempo en la construcción. Entonces te ibas del instituto y por eso aumentaba la tasa de abandono, pero realmente es porque tenías trabajo. ¿Qué ha pasado? Que ahora cuando se ha acabado ese trabajo aparecen los ninis y han vuelto a la escuela, por eso está bajando la tasa de abandono. Por eso explica que Baleares tiene la misma tasa de abandono que Andalucía. Es imposible de entender si Baleares es la segunda comunidad de España. ¿Dónde voy? Hemos mejorado, pero es verdad que hay problemas, yo se lo reconozco. Yo creo que el elemento más importante, el más importante es la familia, el más importante. Y de hecho hay correlaciones lineales casi de 0,99 entre la instrucción del padre y el éxito escolar del niño. Y es así, y es fácil de entender, ¿no? Tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Con las dificultades, con el seguimiento que hacen los padres de la escuela, con las ayudas. Y esto solo se corrige, como le decía, solo se corrige con apoyos externos, ¿no? Entonces, los maestros lo saben bien, también lo he dicho en mi intervención. Cuando un chaval a los 7, 8, 9, 10 años empieza a tener problemas de lectura y de matemáticas, ahí tienes un fracasado en potencia. Y la única forma es apoyarle. Y para eso hay que sacarle del aula y ponerle a alguien, a él y a los 2 o 3 que fracasan, y reforzar y buscar luego cuando ha reforzado la integración otra vez. No hay otro sistema, ¿no? que es esto, que es lo que le decía, son las clases particulares y está todo inventado y funcionan, créame que funcionan, pero eso cuesta dinero. Claro, tienes que tener un número de profesores por aula. El problema, fíjese, el problema es que los números, ¿no? Es que tenemos 20 alumnos por aula. Si no es el número de alumnos por aula, que tú lo obtienes en una fría estadística dividiendo el número de estudiantes por el número de profesores, eso no es. Es el número de profesores que tienes para reforzar a veces a 2, 3, 4 o 5 alumnos, que son esos que se te descuelgan en una escuela de 20, ¿no? No hay otra solución, que es confiar en que los centros se organicen con más flexibilidad y darles soportes técnicos de apoyos a los chavales que se retrasan. No se me ocurre otra fórmula y creo que además está estudiada y está inventada. No se me ocurre otra manera. Pero costará porque ya le digo, la educación, aunque, bueno, a pesar de todo, Andalucía y Extremadura, Canarias tiene peores resultados. No está en la cola de Europa, ni muchísimo menos, ¿no? Está aguantando ahí, pero es verdad que lo comparas con Castilla y León, o lo comparas con mi tierra, con Cantabria, con Asturias. Euskadi tiene más dinero, es verdad, pero tiene unos resultados escolares extraordinarios. Aragón también los tiene buenos. Hay una especie de norte-sur educativo, ¿no? Que tiene que ver con la riqueza, evidentemente, porque nadie puede imaginar que sea la luz solar, ¿no? Tiene que ver con eso, con la riqueza. Por tanto, es un problema de desarrollo económico. En fin, y ya termino porque esto es un... verá, la escuela no lleva los problemas a la sociedad, es la sociedad la que lleva los problemas a la escuela. Al final la escuela refleja lo que pasa fuera. Esto es lo que aprendí en educación, lo aprendí a base de ir a muchos sitios, ¿no? Al final la escuela refleja lo que pasa fuera. Los problemas familiares, los problemas laborales, los problemas de inserción social. Esto aparece en la escuela. La escuela es una especie de amplificador de esos problemas y eso te lleva a lo que le decía. Al final, el desarrollo económico mejora la educación ayuda a mejorar el desarrollo económico. Es un círculo vicioso que solo se rompe con un poquitito de recursos. No digo yo que haya que subir el dinero escandalosamente todos los años, pero no podemos con el 3,8, no podemos llegar. Créanme, es imposible. En fin, le agradezco la pregunta y la reflexión y sobre todo su elogio, que valoro mucho. Yo, para terminar, ya despedimos la conferencia, le quería plantear un asunto que personalmente nos inquieta tanto a mí como a mis propios compañeros de clase, y es sobre, usted ha hablado de la LOCSE, ¿no? Y de que se hizo, ¿no?, pues para tener el mejor sistema educativo posible y de la buena educación que tenemos en España, pero durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, gobierno del que usted fue miembro,
Yo recuerdo sobre todo durante mi época de secundaria y de bachiller las protestas de los universitarios con la implementación del Plan Bolonia. Entonces, yo quería hacerle, más bien comentarle o que usted nos comente si durante esas sesiones o esas reuniones que tenían dentro del ministerio o incluso dentro del propio gobierno, al ser usted portavoz, pues podría a lo mejor tener acceso a distintas opiniones. Y yo sobre si se puso sobre la mesa el hecho de cuándo iban a entrar los jóvenes en la vida laboral, ¿no? Porque tenemos unos estudios de Bolonia en los que uno hace un grado, luego en muchos casos, como puede ser en el derecho, por ejemplo, el hecho de tenerla ni siquiera te habilita para poder ejercerla. Uno ha de hacer un máster con un coste distinto del que tiene el grado y luego además tiene que hacer el examen de acceso para poder colegiarse y finalmente poder ejercer, siempre y cuando todo ese cúmulo de cosas no le haga plantearse, al acabar el grado, el simple hecho de opositar. Entonces, se planteó las consecuencias que podía traer el hecho de alargar y diferenciar los estudios universitarios en distintos niveles, ¿no? Como también comentar, tenemos ingenieros colegiales que ahora son aeroespaciales y han de hacer un máster habilitante para ser ingenieros aeronáuticos, cuando antes les bastaba con pagarse los estudios de la carrera con un mismo precio durante 5 años. Entonces, mi pregunta es cómo valoraría la utilidad del Plan Bolonia y el coste que ha supuesto y supone para los estudiantes y su familia. Sí, 3 comentarios muy rápidos. La primera, ¿se discute estas cosas en el gobierno? Sí, sí, claro. Claro que se discuten, sí, sí. Es verdad que Bolonia a mí me cogió en el Parlamento, ¿no? Yo entré en el gobierno de Zapatero en el 2006 y me dediqué a Interior, que es un ministerio en el que se pueden imaginar ustedes, pues uno está todo el día, ¿no? Entonces, no, ahí no cabe Bolonia ni... No, estás todo el día con lo que estabas. Además, yo estaba con el tema de ETA, o sea que no... Pero sí, recuerdo que hubo discusiones sobre Bolonia. Por ejemplo, recuerdo una discusión muy dura en el gobierno, yo estaba en el Parlamento entonces, sobre el tema del acceso a la abogacía, que lo metió el ministro era Juan Fernando López Aguilar, y en el que el grupo parlamentario socialista tuvo muchísimos problemas, porque luego las cosas se votan, pero antes se discuten, ¿eh? Y el grupo socialista aquello lo discutió muy duramente, porque es verdad que era la primera vez que, quitando la medicina, bueno, algunos colegios de ingeniería, pero no, tampoco, porque el título era habilitante. Era la primera vez que se introducía una prueba externa a la universidad con un título habilitante para ejercer la abogacía, te exigía pasar por el... En fin, esto se discutió, sí, se discutió mucho. Claro, se discutió el 3+2 y el 4+1, sí, esto sí se habló, sí. Y al final, educación fue al 4+1, fue Mercedes Cabrera. Bueno, yo no, en fin, estuve en una discusión relativamente, ¿no? Sí le digo, hay que separar la longitud de los estudios del coste, ¿no? Es verdad que ahora, como han subido tanto, pues ambas cosas están ligadas, pero antes no se veía tanto así, porque los estudios universitarios no es que fueran gratuitos, pero eran casi gratuitos, y por tanto ampliar un año de estudios universitarios no te lo planteabas en términos de coste del estudiante, sino en términos de si lo necesitas o no lo necesitas. Y en conjunto me da la impresión de que casi todos los países tienden a aumentar las formaciones, ¿no? Y a colocar más especialidades, más... En fin, esto me parece que es una... Y tiene una cierta lógica, porque es verdad que cada vez es más complicado ser de todo, ¿no? Tiene una cierta lógica, o sea que se esté retrasando la entrada de los estudiantes en el mundo laboral tiene lógica porque cada vez los requisitos en el mundo laboral son más complejos. Es lo que decía antes, si es que todavía ahora en 10, 15 años habrá profesiones, de hecho, miradlos, cógete las ofertas, ¿no? Y hay profesiones que se acaban de inventar hace un año, hace 2, que no se pueden formar en la universidad, tienes que hacer másteres específicos. Nunca se pensó en el coste, porque nunca pensamos que iban a subir las tasas tanto, esa es la verdad. Sí, en la utilidad sí, la utilidad por supuesto, sí. Ese es el criterio fundamental, o sea, el criterio fundamental es la utilidad, es decir, ¿y la utilidad en qué términos? Para el estudiante y para el mundo laboral, es decir, lo que intentamos fue que Bolonia es una directiva que nos obliga y lo que intentamos fue adecuarla a las realidades españolas, ¿no? Sí, esto sí se discutió, sí. Yo tengo Bolonia ahora, Claro, mi plan de estudios es distinto del que yo daba hace bastante tiempo, es más corto, me puedo quejar de que mis alumnos saben menos química orgánica de lo que yo daba en tercero, entonces, ¿no? En fin, es discutible porque luego tienen cuarto y quinto, tercero y cuarto, pero bueno. Pero sí os digo yo, Bolonia ha cambiado muchas cosas. Para mí lo que más ha cambiado en Bolonia son los estudiantes.
y con ellos los profesores. Yo paso lista. Yo paso lista. No sé si a vosotros os pasan lista. Yo paso lista. A mí no me pasaban lista en mi vida. Y añado, por suerte. Yo paso lista, ¿sabes? Y yo tengo una relación con mis alumnos impensable. Yo no fui jamás al despacho de un catedrático a preguntarle una duda. Me lo arreglaba como podía. Yo no iba jamás a reclamar un examen, ni le pedía, como esta mañana me ha pedido una alumna, que le diera un examen para hacerlo y que si lo corregía luego con ella. Es que me parece una cosa exótica, ¿no? Me parecía exótica. Exótica. Yo no a los profesores les veía por los pasillos cuando les veía, porque ni ellos ni yo íbamos mucho, ¿no? Por tanto, es una universidad radicalmente distinta. Entonces, yo veo... En fin, no quiero hacerle la rosca a nadie, me da igual, además, ya no pido votos, ¿no? Pero os digo, ¿no? Yo veo a mis estudiantes y, oye, tienen un grado de profesionalidad, la gente viene a clase, se preocupa, vienen al despacho, te mandan correos electrónicos para preguntarte dudas. Esto no tiene nada que ver. Si Bolonia es eso, si Bolonia es que el estudiante tenga... Cuando vienen a mi despacho es una hora, es casi una clase particular, ¿no? Si Bolonia es eso, te digo que por mí, bienvenida a Bolonia. Si Bolonia, yo no sé cómo era la universidad hace 20 años porque no estaba, pero me han dicho mis compañeros que no, que Bolonia ha supuesto un acceso de los estudiantes que nunca hemos tenido los profesores, ¿no? Entonces, están ahí todo el día, ¿sabes? Me acabo las clases y siempre pasan un par de ellos. ¿Sí? Ahora he tenido parciales y los parciales han venido al despacho y me mandan correos, me llaman por teléfono. Es una cosa insólita. ¿Qué me parece? Fantástico. Es que es mi trabajo, ¿saben? Es que mi trabajo, es verdad que yo más no investigo, porque puedo tener más tiempo libre, mis compañeros se quejan un poco porque tienen que investigar, pero oye, hay que atender a los alumnos, que nos pagan por enseñar, ¿no? Así que si Bolonia es eso, del plan de estudios te diría, me gustaría que hubiera un añito más, sí. Me gustaría dar lo que yo di, sí. Yo daba 5 horas de clase, ahora doy 3 y ya voy pillado, sí. Pero te digo que para mí Bolonia ha sido una sorpresa en cuanto a eso, el requisito, la profesionalidad, no sé, les veo... Yo creo que los alumnos hoy, por lo menos los míos, oye, igual resulta que yo tengo la mejor suerte del mundo, son mucho más profesionales de los que éramos nosotros, mucho más. Oye, yo hacía prácticas, sabéis que los químicos hacemos muchas prácticas, estamos todo el día en el laboratorio. Pero yo, cuando acababa las prácticas, me iba a Princesa a tomar vinos. Y yo con mis amigos no hablaba de si me había salido la práctica o no. Si me salía bien y si no, pues tal día hice un año. Estos alumnos míos se llevan unos disgustos espantosos cuando no les sale y me piden repetirla, ¿no? Es que no. Por eso... Cuando no saben nada, no hacen nada, oye, pues chico, lo siento mucho, debo tener una suerte horrible, ¿no? Debo tener una estadística. Los míos no, ¿sabes? Los míos son gente sensata, oye, que me gustaría que supieran más acidez y basicidad, sí, me gustaría. Que supieran un poco más de acidez y basicidad, me gustaría. Pero bueno, ya lo aprenderán, ¿sabes? Si Bolonia es eso, bienvenida sea, aunque también... Y el coste, ya te digo, no se evaluó porque nunca pensamos que esto fuera a costar tan caro, nunca lo pensamos. Y es que es carísimo, ¿eh? Es que el segundo, el máster es imposible, hombre. Para mucha gente es imposible. Esto no puede aguantar. Ahora van a bajar. Yo supongo que poco a poco, a medida que la crisis la vayamos superando, supongo que restableceremos la cordura. Y termino ya. Fíjate, hay un debate ahora. Susana, en Andalucía, va a la universidad gratuita. A mí me ha costado, ¿eh? Reconozco que me llamó, me lo consultó y no acababa de verlo, ¿no? Porque mi generación, la tuya, esto de la universidad gratuita, al final la universidad, oye, sigue siendo el 35% de los chavales, ¿no? Eso quiere decir que el 100% de los españoles pagamos el 35% de la educación. Y por tanto que hay mucha gente que paga con sus impuestos la universidad y sin embargo sus hijos no pueden ir a la universidad. Hay un punto de injusticia ahí, ¿no? Como sucede en general con los servicios públicos gratuitos, ¿no? Esto cosa de la sanidad pública para todos significa que el que tal, pues es verdad, en la universidad hay eso, ¿no? Claro, ir a gratuidad, en este momento debe ser 70-30 el porcentaje de subvención y de coste individual, ir a gratuidad supone... Pero claro, es verdad que si la gratuidad la condicionas a un cierto éxito, ¿no? Es decir, la gratuidad la condicionas a que la gente apruebe, eso sí, a que vaya mejorando, digamos, ¿no? Y segundo, si la gratuidad la concibes como la necesidad social más importante que tiene la universidad, que tiene la sociedad española, que es verdad que es la formación, pues tiene una lógica. Y de hecho se lo está planteando Alemania, que casi es gratuita. Lo tiene ya Escocia, lo tiene no sé si es Suecia o Noruega. O sea que este debate se está abriendo paso, ¿no? El de la gratuidad de la educación. Y el argumento es el que te digo, oiga, si todo el mundo admite que necesitamos cuantos más ingenieros, cuantos más filólogos, cuantos más... Por cierto, que no sabemos, historiadores, no sabemos lo que vamos a necesitar. Todo el mundo admite esto,
pues lo razonable es que el Estado y los impuestos ayuden a esa gente. ¿Lo veis? Tiene una cierta lógica, ¿no? Y ya digo, está extendiéndose hasta el punto de que después de haberle dado vueltas, pues se las di antes de mandarle una nota que le hice a Susana Larga. Al final decía, mira, oye, igual merece la pena que lo intentéis, ¿no? Al fin y al cabo, en términos de coste-beneficio, es relativamente pequeño, porque la universidad es el 70% lo pagan los usuarios, no es un dineral, ¿no? No es un dineral. Pero se está abriendo paso ese debate, pero ya te digo, y tiene una cierta lógica social. En todo caso, se resolvería así. Podrías poner Bolonia y Bolonia 3, ¿no? Pero la gente se quedaría en la universidad, sí. Muy bien, gracias don Alfredo. La verdad es que habría muchas más preguntas que hacer. Yo no voy a hacer ninguna, pero ahora se la hago sobre el MIR de la educación, ¿no? Que término que acuñó usted, Sí. si no me equivoco. Es mío, sí. Pero nada, agradecerle, yo creo que ha sido muy enriquecedora y además nos ha abierto las miras hacia esos tópicos de la educación que a veces a través de los medios de comunicación o lo que nos cuentan, pues van calando. Agradecerle su presencia de aquí, no le robo más tiempo. Nada, y un fuerte aplauso por sus palabras. Gracias. Muchas gracias, presidente. Encantado. Además, este es un tema que conecta muy bien con... Muchas gracias a todos por venir. Y nada, y damos por finalizado. Muy bien. Con un holter, porque he puesto esta mañana un holter que tengo mi revisión, o sea que me he venido con prácticas y con holter. Le hemos hecho una obsesión. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien. Jorge, muchísimas gracias por venir. Hombre, tú eres mi interlocutor Sí. informático. Faltaría más, es un placer, oye, si no... Oye, si me viene bien, ¿no? Lo del miedo de la educación, ¿cómo lo ve usted? Yo, a mí me gusta. A mí Porque me gusta mucho. Lo que pasa es que están los interinos muy preocupados, que es lo que está llevando a los sindicatos. yo que no soy interino, yo estoy en una concertada y voy a bueno, opositar, claro, sí. Entonces Pero también me fíjate, interesa saber... claro, el MIR, primero, si sale, que es una cosa para dentro de 5 años, ¿no? ¿En qué consiste? Consiste en que tú haces una especie de selectividad para entrar en la formación docente. Es decir, que tú dices, bueno, ofrezco un conjunto de plazas en España para ser profesor de secundaria o de primaria, se distribuye por universidades y examina. Y el que está ya sabe que tiene, ¿qué? Pues como el MIR sanitario, una posibilidad de entrar después de la pública o la... Es que yo lo veo... Lo que no se puede es aplicar a los que estáis, claro. Es que yo el sistema de ahora lo veo injusto para los que entramos de nuevas, aun sacando un 10, teniendo buen expediente, pero no teniendo experiencia. Entonces, claro, en el MIR, ¿qué puedes hacer? Pues puedes hacer el MIR en los institutos y en los colegios concertados, que es lo que hacen en los hospitales. Tendrías estos apoyos, pues tendrías apoyo a los profes, o sea, que el MIR tiene ventajas. Oye, funciona en sanidad, ¿por qué no? Tendría prestigio a la profesión, ahora estamos hablando de algo de 10 años o 12, ¿no? Es que como está volviendo a salir Sí, el tema... sí, ha salido porque volviendo está en el tema, pacto educativo, lo propone Ciudadanos y el PP. Pero mi partido, fíjate, yo lo defendía cuando estaba ahí. Y ahora no. Ahora mi partido le veo, yo creo que titubean porque hay mucho interino. Y claro, el interino, porque yo sé que yo puse un face en mi Facebook defendiéndolo y me han entrado, tal, los quieres hacer pasar por otro examen y tal. Oye, pues el que esté interino que se busque la vida. Claro, lo que tú no vas a hacer es definir el futuro de la educación para 30 años porque hay interinos, pues que los arreglen, ¿sabes? Ya entiendo, pero quiero decir que tú no puedes configurar la educación española en función solo de los que están, ¿no? Pero he visto al PSOE titubeante. La conferencia la hemos grabado, no te importa que salga lo del colegio, la web del colegio. Y sobre todo yo le he hecho esa pregunta porque en clase cuando hablamos y tal, ¿no? Pues lo que parece es como que ¿no? Es como que en un breve momento cuando uno entra en primero pues dice, bueno, que lo que quieren es... Un placer. Citas del Pullón se no conocía mucho. Un placer, encantado. Gracias por su Muchos intervención. años. Me ha gustado mucho. Yo iba